La calorimetría estudia el intercambio de calor en diferentes procesos mediante un instrumento denominado calorímetro. Es un instrumento que permite cuantificar la cantidad de calor cedida o absorbida por un sistema colocado en su interior. Posee un dispositivo para medir la temperatura y una pared adiabática que impide la transferencia de calor hacia los alrededores. Existen diferentes tipos de calorímetros, que son los isobáricos, que mantienen la presión constante, isocóricos, que mantienen un volumen constante, y los adiabáticos, que tienen su calor en valor de cero. La construcción calorímetros ayuda a entender la ciencia de la energía y sus transformaciones. Con un experimento simple se puede deducir el cambio del calor, pero implica el conocimiento de conceptos como capacidad calorífica, entalpía y demás. Se hizo un calorímetro casero y se puso a prueba midiendo el cambio de temperatura sufrido por dos cuerpos líquidos. En este caso se utilizó agua, debido a que otras sustancias tales como acetona o alcohol podrían correr un riesgo de romper el material utilizado, que fue Duroport. Se pudo observar que el cuerpo más frío ganó más calor del que perdió el cuerpo más caliente. Se pudo notar una ligera diferencia entre la constante calorimétrica obtenida experimentalmente y la teórica. Se asume que este pequeño cambio pudo haber sido debido a errores tales como un sesgo o alguna pérdida de temperatura durante la práctica. Material equipo utilizado para armar el calorímetro y llevar a cabo el experimento: una hilera de Duroport, 7 bolsas de bolitas de Duroport, un vaso de Duroport, una plancha de Duroport, una espátula o paleta, una hoja de lija, una moneda, un termo, una olla, un cúter, un termómetro y un palillo de madera. El procedimiento seguido para armar el calorímetro fue el siguiente: se tomó la hielera y en el fondo del interior de esta se pegó el vaso de Duroport utilizando goma blanca. Luego se agregó goma blanca a toda la base del interior de la hielera, para luego verter la primera capa de bolitas de Duroport. Luego una nueva capa de goma blanca y se virtió la siguiente capa de bolitas. Este procedimiento se repitió hasta llenar toda la hielera alrededor del vaso. En este caso, las bolitas de Duroport cumplen el papel de aislante de temperatura. Y bueno, al encontrarse llena toda la hielera con bolitas, se utilizó goma blanca y una paleta para aplanar y emparejar toda la superficie para colocar la tapa de la hielera. A esta tapa previamente se le realizó un agujero circular en el centro con un diámetro igual al vaso de Duroport, de manera que al colocar la tapa en la hielera quedara expuesto el vaso en su interior. Luego, utilizando la plancha de Duroport, se cortó un trozo circular con diámetro igual al del vaso. A este trozo se le desgastó uno de los extremos utilizando el cúter y la lija, de forma que éste encajara en el vaso cumpliendo la función de tapadera. A este trozo circular también se le abrieron dos agujeros para introducir el termómetro y el palillo con una moneda adherida en la punta, el cual se utilizaría para agitar la solución dentro del vaso. Ahora, con respecto al procedimiento experimental, se utilizaron dos cantidades exactas de agua, específicamente 100 gramos para cada caso, y se colocaron en recipientes separados. A uno de los recipientes se calentó a baño María por unos minutos. Luego se pesó nuevamente este recipiente utilizando una balanza y se virtió el agua dentro de un termo para evitar la pérdida de calor. De forma rápida se tomó la temperatura del agua fría y del agua caliente, las cuales posteriormente se agregaron al calorímetro. Este se tapó y se utilizó el palillo para agitar el agua. Como último paso, se tomó la temperatura de equilibrio utilizando el termómetro. Resultados. En los datos tenemos que se utilizaron 100 gramos de agua fría, 100 gramos de agua caliente. La temperatura inicial del agua fría era de 25,4 grados centígrados. Es decir, esta era su temperatura a la temperatura ambiente. La temperatura inicial del agua caliente era de 48,9 grados centígrados y la temperatura final del sistema fue de 43,5 grados centígrados. Gracias a la fórmula se pudo encontrar la constante calorimétrica, la cual fue de 293,57 joules partido grado centígrado.
En la discusión se denomina constante del calorímetro a la capacidad de calor que debe entregarse al calorímetro para aumentar 1 grado centígrado su temperatura, pero el valor obtenido es correcto. En realidad no. El valor obtenido puede variar debido a errores sistemáticos o sesgo, que aparece cuando se introduce un error en el diseño del trabajo, ya sea en la información recogida o en su análisis, de forma que se produzca una diferencia sistemática. En este caso, pudo ocurrir al momento de medir la temperatura al no tomarla de manera adecuada o al momento del manejo del agua caliente, ya que desde el momento que se le deja de aplicar calor lo empieza a liberar al medio hasta el momento de agregarlo al calorímetro. Otro error que podría afectar los datos obtenidos es la manera en que se selló el calorímetro, ya que por más leve que se encuentre mal sellado, la sustancia empleada empieza a intercambiar materia y calor con el medio. Al momento de calcular la capacidad calorífica del agua, el valor teórico sería distinto al valor práctico por estos mismos errores sistemáticos. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.